Listo, iniciamos ya la grabación. Mucho gusto nuevamente. Mi nombre es Jaime Jiménez. Soy docente en el área de matemáticas y en este momento se me asignó la competencia también de física para trabajarlos con ustedes. La intención de estas sesiones, como ustedes ya saben, es aclarar el tema, dar unos lineamientos sobre las evidencias que hay que presentar. Y de esa forma, que todos sepamos qué es lo que toca trabajar y qué fechas tenemos estimadas. Lastimosamente, por temas de dificultades técnicas, la plataforma no me estaba dejando ingresar y no les podía mostrar quizás el calendario o los contenidos específicos de física. Sin embargo, durante esta sesión vamos a dar una introducción general al tema para que ustedes se familiaricen con lo que vamos a trabajar y posteriormente abriremos el espacio para ir indicando lo que se debe desarrollar en las evidencias que ya iniciaron esta semana. Entonces voy a compartir la pantalla para que vayamos trabajando las temáticas. Listo, conceptos fundamentales de física. En general, la física es una de las ramas de las ciencias exactas y naturales que abarca muchos temas, pero que principalmente se centra en el comportamiento de los fenómenos naturales, desde el movimiento, el trabajo, la energía, la temperatura, la electricidad, es decir, muchos fenómenos incluyendo la gravitación y las leyes que están más allá de nuestro alcance a nivel cósmico. Es una de los campos del conocimiento más amplios porque intenta abarcar desde lo más pequeño, es decir, desde esas fuerzas y leyes que se aplican a las partículas más elementales, hasta los fenómenos físicos que afectan a grandes elementos como galaxias o planetas, y de alguna forma dar como unas fórmulas, unas estructuras de comportamiento que nos ayuden a predecir cómo se comportan los diferentes elementos y cómo interactúan entre sí. La física nos ayuda a comprender cómo se mueve un, un cuerpo que está de pronto en un plano de velocidad constante, nos ayuda a predecir la trayectoria de un proyectil al cual se le aplica un movimiento parabólico. Nos ayuda a determinar cuánto tiempo demora en caer un objeto dependiendo de su resistencia al viento. Gracias al estudio de la física, también existen muchos elementos que nos ayudan a facilitarnos nuestra vida, como pueden ser los aviones, por ejemplo. El principio de por qué un avión, que es un objeto tan pesado, es capaz de mantenerse en el aire, se debe precisamente a los principios físicos. Porque, por ejemplo, un barco, que también es eh, un objeto muy, pero muy pesado, puede mantenerse encima del agua? Entonces, son principios que nos ayudan a entender cómo se comportan los diferentes fenómenos en la naturaleza. Y estos tratan de describirse a través de fórmulas matemáticas. Básicamente, la física estudia estos fenómenos naturales y trata de, a través del lenguaje de las matemáticas, explicar cómo se comportan.
Así que aquí vamos a realizar un recorrido por esos principios básicos que van a explicar el funcionamiento del mundo físico, desde las unidades de medidas hasta algunas leyes que rijan el movimiento y la energía. Vamos a iniciar hablando sobre lo que es el Sistema Internacional de Unidades. Nosotros hemos escuchado toda la vida hablar sobre unidades de medida. Siempre que nos piden medir algo, nos hablan de centímetros, de metros, de kilómetros. Cuando queremos medir la temperatura, nos hablan de grados Celsius, grados Fahrenheit. Si vamos a, eh, por ejemplo, a medir alimentos o nuestra masa corporal, nos hablan de libras, kilogramos. En fin, cada objeto tiene unas propiedades físicas que se pueden medir dependiendo de su naturaleza. Cuando hablamos de peso, nos referimos a la fuerza que la masa de un cuerpo ejerce debido a la gravedad. Cuando hablamos de longitud, nos referimos a la distancia que hay de un punto A hacia un punto B. Y dependiendo de la escala, se usan los centímetros, metros o kilómetros. Por ejemplo, si yo quiero medir eh, el ancho de una pared, no voy a usar kilómetros, a no ser de que de pronto sea una pared que esté en algún lugar y que se extienda por una cierta longitud bastante extensa. Pero por lo general la pared de una casa no se mide en kilómetros, sino en metros. Si vamos a hablar, por ejemplo, de las medidas de una libreta, de un cuaderno, no lo vamos a medir tampoco en kilómetros o, o en metros, sino que lo medimos en centímetros. Es decir, dependiendo del tamaño del objeto, yo adapto las medidas que más se ajusten a su realidad. Porque aunque podría medir el tamaño de una libreta en kilómetros, realmente no se ve muy presentable. Sería como decir, esta libreta mide de ancho 0,001 kilómetro. Entonces, no tiene mucho sentido explicarlo de esa forma. Es mejor decir 10 centímetros o 20 centímetros. Pero esas son unidades de medidas. También tenemos unidades de temperatura, como son los grados Celsius, los grados Fahrenheit. Tenemos unidades de peso, que son libras, kilogramos, gramos, que también depende de la cantidad del objeto, se medirán o se utilizarán unas u otras. Por ejemplo, si voy a medir la cantidad de arroz que voy a utilizar en una receta, no la voy a medir quizás en toneladas, la voy a medir o en libras o en kilogramos. O si voy a usar un elemento muy pequeño, por ejemplo, el polvo de hornear, no lo voy a medir en kilogramos, porque normalmente son elementos que se usan con cantidades pequeñas. Entonces, entre más pequeña sea la cantidad, menor es la unidad de medida que yo debería utilizar para poder manejar esas cantidades. Pero nosotros tenemos, así como tenemos diversos idiomas, en distintas regiones del mundo se pueden usar unas unidades de medida u otras. Por ejemplo, si han visto que a nivel de Latinoamérica nosotros usamos mucho lo que son los metros, los kilogramos, mientras que, por ejemplo, en países como Inglaterra o Estados Unidos se usa mucho más lo que es la libra o se usa para medir distancias millas. Entonces, las personas en Estados Unidos hablan más que todo de millas, mientras que nosotros nos referimos más a kilómetros. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos
tipos de medidas. Ambas se pueden utilizar para medir distancias. Sin embargo, se ha llegado a un consenso internacional para que la gran mayoría de los países utilice ciertas unidades de medida. Por ejemplo, en el sistema internacional de medidas, las unidades básicas para medir las distintas naturalezas de los objetos son el metro, el kilogramo, el segundo, el kelvin, los amperios, el mol y la candela. Estas son las que definen las magnitudes físicas fundamentales. Mientras que o en otros lugares tenemos, por ejemplo, como les decía, en Estados Unidos se usa mucho las millas, se usan pulgadas en vez de centímetros o se usan pies. Los pies también son una unidad de medida muy utilizada en estos países anglosajones. Entonces, la gran mayoría de los países del mundo utiliza el sistema internacional. Esto nos ayuda a que haya menos necesidad de traducir unidades, porque imagínense que cada país tuviera unas unidades de medida diferentes. Eso complicaría mucho los procesos, sobre todo porque hay muchas veces hay estudios de laboratorios que se realizan en una parte, pero son validados a nivel internacional, son tratados, se tratan de replicar en otros países. Imagínense ustedes que un científico aquí en Colombia haga un experimento con ciertas unidades de medida y después otra persona en España quiera replicar el experimento, entonces tendría que traducir cada una de las unidades que se utilicen acá para usarlas allá. Eso se vuelve un poco tedioso y también dificulta mucho la comunicación. Mientras que si la mayoría utilizamos en general las mismas unidades, esto nos va a facilitar muchísimo el proceso. ¿Para qué se define este sistema internacional? Precisamente para determinarlo como un estándar universal que nos permita realizar las mediciones y poderlas comparar de manera mucho más fácil a nivel internacional. De tal manera que los instrumentos que se utilicen para realizar las medidas se puedan calibrar fácilmente. Porque así, por ejemplo, si tenemos una pesa y todo el mundo usa el kilogramo, entonces es más fácil calibrarlo usando como base el kilogramo. Pero también tenemos unas unidades que se denominan derivadas. Las unidades derivadas se dan cuando se combinan varias unidades de medida. Por ejemplo, si hablamos de distancias, podemos referirnos con la longitud como el metro. Y si hablamos de tiempo, hablamos de segundos. Pero si yo quiero mencionar que un automóvil se mueve a cierta velocidad, yo puedo decir, ese automóvil móvil se mueve a 10 metros por segundo. Es decir, cuántos metros recorre por cada segundo. Y esa sería una unidad derivada para la velocidad. Si queremos hablar de aceleración, por ejemplo, la gravedad es 9,85 metros sobre segundo cuadrado. Esa es la unidad de medida para la gravedad. Y dependiendo de las combinaciones que se realicen, tendremos otras unidades derivadas. Anteriormente, las unidades de medidas se definían a través de objetos físicos. Por ejemplo, el kilogramo antes se establecía a través de una pesa que estaba resguardada en unas campanas de vacío. Entonces, cada vez que alguien quería comprobar o más bien calibrar una pesa,
lo que hacían era que pedían una muestra o hacían una réplica de esa pesa que estaba resguardada y tomaban como referencia ese objeto para calcular el kilogramo. También, por ejemplo, durante mucho tiempo se usó una barra de metal para establecer el metro. Entonces, esa barra de metal también la tenían resguardada bajo ciertas condiciones en un museo específico que de alguna manera trataba de resguardar la que era el metro. Sin embargo, esto obviamente no era tan eficiente porque ustedes saben que el metal se expande y se contrae con la temperatura. Entonces, cuando la temperatura era más caliente, el metal se expande y cuando hace más frío, el metal se contrae. Entonces, era muy difícil mantener la misma medida exacta, aunque la contracción y la expansión sea de milímetros, eso genera mucha inconsistencia, porque si alguien mide esa barra en verano, de pronto le da en realidad 1 metro y 2 milímetros, por ejemplo. Mientras que si la mide en invierno puede que le dé 0,98 metros. Y si lo tomas como referencia, eso complica mucho las medidas porque entonces todos los objetos o los instrumentos que se calibren usando como referencia esa barra que no tiene una longitud constante, resulta que todo se desfasa. Entonces, por ejemplo, si alguien en Rusia está midiendo una carretera y resulta que tomó como referencia la barra en invierno y alguien por acá en Chile está haciendo otra obra y tomó como referencia la barra cuando estaba en verano, puede que de pronto el metro se desfasó 2, 3 milímetros. Pero si tenías que tomar una medida, por ejemplo, de 100 kilómetros, entonces ahí la distancia o el desfase va a ser bastante grande, porque serían 3 milímetros por cada metro por 100 kilómetros. Entonces nos daría un desfase bastante grande. Por lo tanto, ese tipo de unidades que antes eran objetos que eran físicos, que se tomaban como referencia, se han ido eliminando hasta el día de hoy, donde prácticamente ya no existe ningún objeto de referencia con el que se miden estas unidades. Solamente se definen con constantes fundamentales de la física. Por ejemplo, ahora el metro se define en base a la velocidad de la luz, que la velocidad de la luz es eh, una medida constante. Entonces se define el metro como la distancia que recorre la luz en 0,00 tantos segundos. Y eso ya establece una medida más precisa para lo que es el metro. Y así sucede con las otras unidades, de tal manera que ya no dependen de un objeto físico, sino de una constante en física. Y las constantes en física no tienen manera de ser modificadas. Pasando a otro tema, vamos a dejar claro cuál es la diferencia entre magnitud escalar y vectorial. Esto también son ciertas nombres que escuchamos cuando estábamos estudiando física, quizás en colegio o en alguna carrera anterior, y nos hablan de vectores, de escalares, pero ¿qué realmente significa eso? Cuando hablamos de magnitudes escalares, estamos hablando de un valor numérico, es decir, que no tiene una dirección, simplemente es un valor. Cuando hablamos de que no tienen dirección, nos referimos a ciertas medidas como por ejemplo la temperatura,
la masa, el tiempo, el volumen. ¿Y por qué no requieren dirección? Porque pues yo no podría decir eh, hay 36 grados Celsius hacia el norte, en dirección norte. Eso realmente no se podría manifestar de esa forma. Yo puedo decir, en cierta región hay 36 grados y en otra región hay 35 grados, pero no puedo decir que la temperatura tenga una dirección. Tiene un lugar, pero no va dirigida. O por ejemplo, yo no puedo decir, yo peso eh, 70 kilogramos hacia el oriente o hacia el sur. No tiene ningún sentido esa medida. O eh, lo mismo pasa con el tiempo, el volumen. Es decir, son unidades que no requieren que se tenga una dirección. Simplemente se dice, hay 36 grados Celsius, la masa es de 25 kilogramos, van 55 segundos, el volumen son 5 metros cúbicos. Es por lo tanto una medida escalar. Por otro lado tenemos las magnitudes vectoriales. Estas magnitudes vectoriales sí necesitan un módulo, una dirección y un sentido. Por ejemplo, cuando hablamos de velocidad, uno coloquialmente dice que este auto va a 70 kilómetros por hora, pero también hay que entender 70 kilómetros por hora hacia qué dirección, porque no es lo mismo que se esté moviendo de norte a sur que de sur a norte. Si yo estoy ubicado en el sur y el carro viene en dirección hacia mí, esa es la dirección que yo tomo como referencia. Pero si se aleja de mí, entonces sería una magnitud negativa, porque entonces la distancia se está haciendo más grande. Así que yo, cuando hablo de velocidad, también debo saber y mencionar hacia dónde va. Se está moviendo de norte a sur, de sur a norte, de oriente a occidente. La fuerza también es una magnitud que requiere dirección, porque no es lo mismo aplicar una fuerza hacia arriba que hacia abajo, que a un lado, porque dependiendo de la dirección tiene un efecto. Cuando hablamos, por ejemplo, de la gravedad tiene una dirección hacia abajo. Entonces todos los objetos son acelerados aproximadamente a 10 metros por segundo cuadrado en dirección hacia el centro de la Tierra. Y lo mismo sucede con desplazamiento. Si yo me muevo de norte a sur, de oriente a occidente, ese movimiento también debe tener una dirección. Si me muevo a favor del movimiento sería positivo y en contra sería negativo. Esa es básicamente la diferencia entre una magnitud escalar y una magnitud vectorial. Las escalares no requieren de dirección, mientras que las vectoriales sí requieren de una dirección. Antes de entrar en lo que son las leyes de Newton, vamos a mencionar rápidamente lo que es el concepto de velocidad. Ya vimos ahorita que la velocidad es una medida derivada de la distancia sobre el tiempo. En este caso también hemos visto que es una magnitud vectorial, ya que requiere una posición, puesto que depende de la dirección hacia donde se dirija, sería positiva o negativa. Y acá tenemos tres conceptos generales sobre lo que es la velocidad. Tenemos, por ejemplo, la velocidad media. Cuando hablamos de velocidad media, nos referimos a el desplazamiento que tuvo un objeto en cierto intervalo de tiempo.
Aquí, por ejemplo, nos dice que si un objeto se mueve 150 kilómetros durante 3 horas, quiere decir que cada hora aproximadamente se movía 50 kilómetros. Eso no quiere decir que necesariamente tenía una velocidad constante, porque puede que en algunos momentos del recorrido su velocidad haya subido a 180 o bajó a 100. No sabemos realmente cuánto fue la variación. Cuando un bus intermunicipal se mueve de una ciudad a otra, hay momentos donde va más rápido y momentos donde desacelera, donde incluso si llega a un peaje, por ejemplo, se frena completamente. Entonces no quiere decir que todo el tiempo se estaba moviendo a 50 kilómetros por hora. Solamente que como en esas 3 horas recorrió 150 kilómetros, decimos que la velocidad media es de 50 kilómetros por hora. Velocidad instantánea es la rapidez y la dirección en un momento específico, en la cual se consideran intervalos de tiempo muy pequeños. Por ejemplo, es lo que les decía ahorita, si un bus va llegando a un peaje, tiene que frenar. Es decir, que su velocidad instantánea en esos momentos, cuando ya se está acercando a el peaje, empieza a decrecer de forma acelerada, de tal manera que logre frenar para cuando llegue. Y en esos instantes de tiempo, que pueden ser 5 o 10 segundos, que son intervalos de tiempo pequeños, podemos medir ahí su velocidad instantánea. Incluso la podemos medir por segundos para ser mucho más precisos. ¿Cuál es la diferencia de la velocidad con la rapidez? Que la rapidez solamente me indica el escalar. Es decir, que cuando hablábamos nosotros que un objeto se mueve a 50 kilómetros por hora y no indicamos la dirección, nos estamos refiriendo a la rapidez con la que se mueve. Es capaz de recorrer 50 kilómetros en una hora. Pero cuando ya le decimos dirección, si decimos se está moviendo 50 kilómetros por hora en dirección al norte, entonces ya estamos hablando de velocidad. Y ahora entramos de manera general a lo que son las leyes de Newton. Newton fue uno de los más grandes científicos y personajes de la ciencia en toda la historia. Gracias a él se derivaron muchos aportes, desde la ley de la gravitación universal. En matemáticas fue de los principales que fundamentó el cálculo y entre muchos otros aportes que ha realizado al conocimiento. Todos alguna vez hemos escuchado la famosa anécdota de que él estaba debajo de un árbol de manzanas y cuando le cayó una manzana en la cabeza, se le ocurrió la ley de la gravitación universal. Quizás haya sido cierto o quizás sea un mito. A veces ese tipo de situaciones son descritas como para eh, crear una leyenda sobre un cierto personaje. Pero lo cierto es que independientemente de eso, él siempre fue una persona muy curiosa y que trataba de darle explicación a todos los fenómenos que observaba. Quizás sí era muy observador y se dio cuenta de que había algo que hacía que los objetos cayeran. Por lo tanto, dedicó su vida a ir estableciendo ciertas leyes que describieran cómo se comportan los objetos. Tenemos tres leyes fundamentales que son las más conocidas,
y que son la base de la mecánica clásica. Gracias a estas leyes se puede iniciar un estudio sobre todo lo que es la cinemática, el movimiento de los cuerpos. Por ejemplo, cuando hablamos de la primera ley, esta primera ley nos dice que un cuerpo permanecerá en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme a menos de que alguna fuerza actúe sobre él. Y esa fuerza debe ser externa. ¿A qué se refiere este principio? Que si un objeto está moviéndose, entonces va a permanecer en movimiento. Si está quieto, se va a mantener quieto. Esto solo cambia si alguna fuerza actúa sobre él. Y ustedes se preguntarán, bueno, pero si yo lanzo una o ruedo un balón de fútbol, por ejemplo, sobre una superficie plana, este no se mueve infinitamente. Va a llegar un momento donde se frena. ¿Pero por qué se frena? Porque sobre este balón están actuando otras fuerzas. Una es la gravedad, que es la que lo mantiene contra el piso, y la otra es la fricción. Entonces, la fuerza de la gravedad lo mantiene pegado al piso y como el piso no es totalmente liso, va generando una fricción sobre él y esa fricción lo va desacelerando hasta que llega un punto donde puede frenarse. Aquí, por ejemplo, nos menciona una pelota sobre un césped. Esta se mantiene quieta, pero si alguien la patea, esa patada viene siendo la fuerza externa que actúa sobre ella y de esa forma empieza a moverse. Esto también nos explica el principio de la inercia en general, que es la resistencia de los objetos al cambiar su estado de movimiento, ya sea que esté en reposo o a velocidad constante. Si algo está en reposo, va a tender a mantenerse en reposo y va a poner cierta resistencia cuando se trate de mover. Si está en movimiento, también va a poner una resistencia cuando alguien quiera mantenerlo quieto. Eso es lo que se refiere a la primera ley de Newton. La segunda ley nos dice que la aceleración que adquiere un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza neta aplicada e inversamente proporcional a su masa. ¿Qué quiere decir esto en español? Que un objeto, entre más masa tenga, y aquí quiero hacer una aclaración sobre la diferencia entre masa y peso. La masa se refiere a la cantidad de materia. El peso es una magnitud física que depende de la fuerza de gravedad. Por ejemplo, nosotros acá en la Tierra pesamos más que en la Luna. En la Luna la fuerza de gravedad es 6 veces menor, por lo tanto, si nos llevamos un peso, una balanza para la Luna y nos pesamos allá, pesamos 6 veces menos. Seríamos más ligeros, sería más fácil que saltáramos, porque nuestra masa no pone tanta resistencia. Entonces, dependiendo de la gravedad, se define nuestro peso.
pero la masa sigue siendo la misma. Quiere decir esta segunda ley que entre más masa tenga un objeto, más difícil va a ser que logremos moverlo. Por ejemplo, cuando vamos a un supermercado, aquí nos ponen como ejemplo. Si el carrito está vacío, el carrito del supermercado, lo podemos mover fácilmente con una mano o hasta con un dedo. Pero si, cuando ya el carrito está lleno, a veces para moverlo tenemos que hacerle más fuerza, tenemos que usar las dos manos e incluso apoyarnos contra el piso para poder impulsarlo. Entonces, eso es la segunda ley. Entre mayor sea la masa de un objeto, más es la fuerza que toca aplicarle para que se mueva. Y la aceleración es inversamente proporcional. Es decir, que cada vez va a ser más difícil acelerar. Y la tercera ley de Newton, ¿a qué se refiere? Es la ley de acción y reacción, que dice que toda acción produce una reacción igual en magnitud y opuesta en dirección. Es decir, que cuando nosotros empujamos algo, ese objeto nos devuelve ese mismo empujón que le hicimos. Lo hace en dirección contraria. Si usted empuja una pared, la pared le devuelve ese impulso. Lo que pasa es que como la pared es un objeto más masivo y está sostenido, lo que sucede no es que la pared se mueva, sino el que se mueve es uno. Lo mismo sucede con el piso. Cuando nosotros tratamos de saltar, lo que hacemos es que ejercemos una fuerza hacia abajo. Le aplicamos una fuerza al piso, pero como el piso nos devuelve esa misma fuerza, terminamos elevándonos en el aire. Entonces, cuando la próxima vez que ustedes vayan a saltar, recuerden esa tercera ley de Newton. Lo que están haciendo ustedes es tratando de empujar el piso y de esta manera, como se les devuelve la fuerza, terminan levantándose. Aquí, por ejemplo, nos dicen, al empujar un mueble, sentimos que el mueble resiste, porque lo que está haciendo ahí es aplicarnos una fuerza en sentido opuesto. Y en general, estas son las tres leyes que fundamentan la mecánica clásica. Con ellas podemos resolver muchos de los problemas que se plantean dentro de del área de la cinemática que hace parte de la física. Tenemos todavía pendiente hablar sobre tipos de energía, cambio físico, principios de conservación de la energía. Sin embargo, estos temas vamos a dejar una siguiente sesión y por ahora quisiera dedicarme a ir revisando cómo son las evidencias que ustedes ya tienen asignadas. Vamos a abrir la guía de aprendizaje. Y tenemos la guía de aprendizaje en las actividades que se refieren a la física.
Aquí tenemos la competencia, aplicación de conocimientos de las ciencias naturales de acuerdo con situaciones del contexto productivo y social. Esto aquí es importante dar respuesta, una respuesta planeada, que esté organizada, que se adapte a los retos de creación de una estrategia que posibilite establecer las medidas necesarias para el análisis de problemas que se pueden solucionar a través de modelos matemáticos presentados con una respectiva aplicación. Entonces tenemos la primera actividad de aprendizaje, que viene siendo reconocer los principios y leyes físicas aplicados al contexto productivo. Acá tienen que hacer la lectura del componente La ciencia de las cosas y la evidencia es un cuestionario. Ese cuestionario tienen que desarrollar preguntas relacionadas con los conceptos, principios y leyes fundamentales de la física. Es decir, básicamente lo que trabajamos durante esta sesión. Son preguntas de selección múltiple, entonces ustedes escogen la respuesta adecuada de acuerdo al contexto y la situación. Es un cuestionario en línea, tiene una duración de 60 minutos y cuando logren entrar en Sayuna, ahí va a estar disponible ese cuestionario. Luego tenemos la segunda actividad. Esta sí ya es una actividad entregable y se refiere a interpretar y explicar los cambios físicos de los cuerpos según las teorías y leyes, teorías, leyes y principios. ¿En qué se centra esta actividad? En interpretar y explicar las diferentes clases de medidas, gráficas y ecuaciones que describen los cambios físicos recurrentes en los cuerpos según las teorías, leyes y principios. Entonces ustedes leen otra vez el material que se llama La ciencia de las cosas y van a hacer una evidencia que consiste en un video expositivo sobre un experimento. Entonces, em, ¿qué se va a mostrar en el video? Aquí tienen una guía, van a tener una guía que se llama Nexo Video Expositivo, donde les muestran cómo debe ser la estructura de ese video, qué debe contener y cómo deben construirlo. En ese video vamos a hacer un experimento, el que ustedes escojan, sobre una de las tres leyes de Newton. Aquí nos dice, deberá presentar un video donde demostrará una de las tres leyes de Newton, o un experimento donde se presente la ley. Ejemplos ya los hemos dicho acá en la sesión. Ustedes pueden tomar un objeto, moverlo
y explicar cuál es la ley que están aplicando. Ustedes pueden tomar cualquier objeto que tengan a la mano y sobre él explicar las leyes de Newton. Esa sería la evidencia entregable. ¿Cómo debe ser ese video? Aquí dice que tiene que ser creativo, dinámico, innovador. La duración debe estar entre los 3 y 7 minutos. Tienen que poner imágenes reales, es decir, no van a tomar imágenes fabricadas o bajadas de internet, sino que simplemente ustedes graban o le toman fotos al experimento que están haciendo y de esa manera puedan eh, mostrarlo. Camilo, ¿tiene una pregunta? No le estoy escuchando. Déjeme- Espera, ¿me escucha, profe? Sí, ahora sí le escucho. Espérame un segundo, que ahora no le escucho yo a usted. Hola, hola, profe. Sí, sí, ya le escucho. Hola. Sí, sí, le estoy escuchando. Ah, ok, profe, sí, no lo escuchaba, ya lo escucho a usted. Ah, le preguntaba que para hacer el video, el experimento, o sea, uno lo puede también hacer como cuando uno graba pantalla que va mostrando algo y lo va haciendo, o hay que hacerlo y tomar fotos, o cómo así, no lo entendí muy bien esa parte. Ustedes pueden tomar fotos o más fácilmente grabar un video. Mejor graba un video de 3 minutos mínimo explicando una de las leyes de Newton con un objeto real. Ah, Eh, ok, ok. la idea es que esto lo suban en YouTube para que sea más fácil revisarlo. Si ustedes no quieren ponerlo público, pueden ponerlo como privado, pero asegúrense de que el enlace lo pueda ver la persona que lo recibe. Es decir, ahí hay opciones cuando usted sube un video de YouTube donde le pone privado solo para los que tengan el enlace. Entonces, de esa manera yo lo puedo revisar, porque si lo ponen privado totalmente, cuando vaya a abrirlo sale que no permite acceso. Entonces, Ah, ya compruébenla antes de enviarlo, cópienlo y péguenlo en otro navegador o en una ventana incógnita para que verifiquen si les está dejando abrir. Bueno, ¿qué otra especificación? Eh, bueno, está de más aclarar que los presentadores tienen que ser ustedes mismos. Es decir, que durante el video deben mencionar sus datos, su nombre completo, la ficha a la que pertenece. De esa manera se demuestra que usted mismo fue el quien hizo el video.
Y por ahora, digamos que sería la que tenemos, las dos evidencias que tenemos asignadas, el cuestionario y el video. Ya a partir del lunes podemos concentrarnos en la siguiente evidencia, que es la de describir manifestaciones de energía. Esa sería la evidencia 3 y la que esa va con su respectivo informe de laboratorio. Y la última evidencia, que es otro experimento de fenómenos físicos. Entonces, por ahora vamos a mantenernos con estas dos primeras evidencias y la próxima sesión, que probablemente sea el lunes, primero aclaramos, hacemos una descripción general de la temática y después explicamos las dos siguientes evidencias. En general, estas evidencias de física son informes de laboratorio, es decir, que hay que hacer un experimento y documentarlo. A eso se refiere en términos generales las evidencias de física. Bueno, no sé si hay algún tipo de duda, pregunta, comentario. Entonces, si está clara la explicación, vamos por hoy a dejar la sesión hasta acá y les comparto ahorita que pueda la grabación para aquellos quienes no se pudieron conectar. Ya las actividades están habilitadas, es decir, que una vez puedan ingresar a Sayura, deben ingresar a realizar el cuestionario y van realizando la evidencia del video. Acuérdense que el video no es descargado y subido, sino que deben poner un informe, un documento de Word con una hoja de presentación y dentro de ese documento ponen el enlace para que pueda ser revisado. Listo, entonces, por lo pronto era lo que teníamos preparado para la sesión de hoy. Vamos a detener acá la grabación